Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos de Jesucristo al Rescate, Casa de Restauración, a los hermanos de Cristo Llegó a Tiempo. Una bendición estar una vez más, una semana más con un programa para ustedes, mis amados hermanos. Como siempre, una palabra del parte del Señor, este servidor Harry Jiménez, y hoy vamos a tener una palabra con el mensaje: hay que seguir adelante. Muchas veces en la vida nosotros vamos a encontrar tropiezos y, y en muchas ocasiones vamos a hacer planes, vamos a planificar las cosas y por X o Y motivo, ya sea por de pronto nosotros mismos o por imprevistos involuntarios que se nos salen de las manos, vamos a enfrentar o las cosas no se van a dar como nosotros esperamos y queremos, definitivamente. Pero ante eso, el Señor nos da una palabra y es que hay que seguir adelante, ya sea que nosotros hayamos ocasionado que eso no se haya dado, o que se haya dado también, y ahorita me van a entender, o ya sea por situaciones imprevistas o situaciones que se nos salen de las manos ante una situación o circunstancia de algo que nosotros habíamos planeado. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Si le contestaron: ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo, permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no pudo regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella se quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que debería llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Hace unas semanas atrás, uno de los mensajes que yo predicaba era que siempre las palabras de Dios iban a ser: adelante, avanza, aún espera. Son las palabras siempre que vamos a encontrar en la palabra del Señor, de parte de Dios, diciendo a nosotros: no tengan ánimo, tengan fe, palabras de ánimo, de fortaleza, de exhortación, pero siempre de avanzar, de levantarnos, de ayudarnos, ¿cierto? Siempre son las palabras del Señor. El único, y de esperar también, porque a veces el Señor nos dice: espere, por X, porque Él está trabajando, porque está obrando en nosotros, en fin. Pero cuando nosotros escuchamos palabras, que nos sigamos, que nos rindamos, voces en nuestra mente, en nuestro corazón, allí quien opera es el enemigo que no quiere que nosotros avancemos, sino que retrocedamos y no avancemos hacia lo que Dios quiere para nuestra vida, hacia la salvación, hacia la meta que es Cristo, o hacia una meta que nosotros o que el Señor nos ha dado, hacia una promesa. Pero normalmente siempre el Señor nos dice que avancemos. Normalmente siempre el Señor y las palabras de Dios siempre van a ser de motivación, de seguir adelante, de avanzar. Y como les digo, de esperar, pero esa espera es porque Él está trabajando, está obrando hacia esa respuesta que nos va a traer a nosotros, o está también trabajando en nosotros, procesando la paciencia,
moldeando nuestro carácter. En fin, el punto es que mis amados hermanos que me están viendo, familia y amigos, que siempre les agradezco esos mensajes de cariño que me envían y es mutuo. Aquí vemos una historia que creo que ha sido conocida y ha sido escuchada por muchos, aún en las películas que nosotros vemos normalmente en Semana Santa, siempre vemos la historia de David. Y dentro de la historia de David, del gran rey David, del hombre conforme al corazón de Dios, encontramos este lunar grande, porque podemos decirlo así, lunar grande del rey David, en donde infortunadamente se acostó con la mujer de uno de sus soldados. Y además de eso, como la mujer quedó embarazada, Betsabé, prácticamente fue descubierto por Dios. Dios mandó un profeta que le dijo todo lo que había hecho, debido a que esta mujer quedó embarazada el día que David se acostó con ella. Luego, mm, esta mujer le dijo a David que, pues, que no podría ser ella no tenía forma de decirle a su esposo, porque ella no había estado con él. Entonces, él se iba a dar cuenta, Urías era el esposo de Betsabé, de que prácticamente ese hijo no era de él. Entonces, David lo que hace es que manda a matar, prácticamente literal, lo manda a matar, y básicamente para tapar su pecado, para tapar lo que había hecho. Pero como Dios todo lo ve, como Dios todo lo sabe, y eso es bien importante tenerlo en cuenta, Dios manda al profeta Natán y le confiesa y le dice a través de una ilustración que Dios había dado cuenta de todo lo que él le había hecho y que por consecuencia venía y a causa de ese pecado, de eso que había hecho él, venía consecuencia. Bueno, lo que les acabo de leer en 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 hasta el 24 es la consecuencia de lo que está pasando, de lo que está padeciendo, de lo que está pasando aquí, a causa del pecado que ocasionó David con este hombre inocente, como lo fue Urías, como le digo, que era el esposo de Betsabé, y él lo mandó a matar por lo que ya les conté de que se acostó con ella y quedó embarazada. El punto es que viene la consecuencia y ella queda embarazada, pero ese hijo, dice la Biblia aquí, mira lo que dice la Biblia, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo. O sea, el niño, porque el Dios a través del profeta le había dicho a David, además de descubrirle su pecado, le dijo que del pecado, el niño iba a morir. Entonces David entra en un tiempo de duelo. Un tiempo de duelo, la palabra duelo es como un estado emocional en donde hay dolor, hay tristeza, desosiego, por decirlo así, en donde pues se está pasando un estado emocional de dolor, prácticamente de un sentimiento de tristeza a raíz de algo, a causa de algo. Entonces David entra en este duelo, y aquí es lo que está diciendo aquí, entra en un duelo, rogándole a Dios que no le quite la vida al niño, y entra ahí en ayuno, en humillación delante de Dios, rogándole. Ahí narra la Biblia que duró, dice, al séptimo día, o sea, prácticamente 7 días ahí postrado, ahí en el suelo, rogándole a Dios misericordia. Pero no, Dios ya había tomado la decisión y le quitó la vida al niño por causa del pecado de David. El punto es que llega un momento que David, los servidores de David ya saben que el niño murió definitivamente y no se lo quieren decir a David, más bien David escucha la conversación, se entera de que el niño había muerto al final, de que sus ruegos no habían servido de nada y de que Dios había tomado la decisión y que le había quitado la vida al niño. Y entonces David lo que hace, dice la Biblia, es que se levanta, se lava la cara y sigue adelante. Y ese es el mensaje. Sigue adelante, lavémonos la cara y sigamos adelante. Muchas veces en la vida, como les decía al principio, nos va a pasar esto. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones en donde hemos planeado cosas, hemos hecho las cosas, hemos planeado las cosas. De hecho, hemos orado al Señor. Le hemos orado al Señor, le hemos puesto todo al Señor, pero por X o Y motivo, que a veces en el momento no entendemos, no pasan tal como
como nosotros planeamos. Este mensaje, como siempre lo he dicho, siempre viene de mis experiencias. Siempre trato de predicar desde mi experiencia, desde lo que yo vivo. Siempre les he dicho a todos ustedes, mis amigos, familia y hermanos, trato de predicar lo que vivo, las experiencias que vivo. No hay nada como eso. En ese orden de ideas, en estos días tenía una cita muy importante. Y me había programado desde hace mucho tiempo, había planeado todo, que cómo me iba a ir, en qué me iba a ir, me iba a trasladar de una ciudad a otra ciudad, en fin, yo iba a moverme, me iba a mover de una ciudad a otra ciudad y tenía que estar ahí pues en esa cita temprano y calculé absolutamente todo, planeé todo, organicé todo, todo estaba organizado. Llegó el día de la cita, pero infortunadamente cuando iba de camino hacia esa cita, como les decía, que de una ciudad a otra ciudad, o de una provincia a otra provincia, infortunadamente en el camino había un accidente que obstaculizó el tráfico. Entonces paró el tráfico, lo paró totalmente y no pudimos avanzar, no pude avanzar. Y salí con anticipación hacia la cita era a las 11 de la mañana y salí a las 7:45 de la mañana. Tenía prácticamente casi 3 horas y 15 minutos donde para llegar a ese sitio, a la otra provincia, eran 2 horas. O sea que yo fácilmente, si no hubiera habido ese tráfico, por decirlo así, de 7:45 o de 8 de la mañana, poniéndolo en un horario, redondeándolo, a 10 de la mañana, 2 horas, ya yo estaba en esa otra provincia. Y me quedaba 1 hora para asistir, para estar allí y para no correr riesgo de perder la cita. Pero infortunadamente, como les digo, por algo que se me salió de las manos, que se me salía de las manos, eh, no pude por este tráfico. Ahí nos quedamos 1 hora y cuando quise llegar por 6 minutos, llegar tarde, no me atendieron. Y entonces, pues en esos momentos, como les digo también a veces uno como predicador, uno como mensajero del Señor que le da la oportunidad, uno siempre está atento a las experiencias, los momentos que uno vive, devocional, en fin, el Señor siempre está hablando constantemente a uno cuando uno está en esa comunión con Dios. Siempre el Señor enseñándole, siempre el Señor tratando de mejorar en uno el carácter y trabajando en uno el Señor. El punto es que cuando ya pasó eso, lógicamente me dolió porque, como les decía, había planeado todo de hace mucho tiempo, todo, y no deja uno de dolerle, de sentirse triste, como tú te sientes triste por X o Y cosa que planeaste y no te salió como tú querías, porque así pasa, además de que se invierte tiempo, hasta se invierte dinero y se pierde en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, ¿cuántas veces no hemos planeado, no hemos hecho cosas, hemos orado, porque hasta eso yo había orado al Señor, pero no salen las cosas como nosotros queremos, como les digo, por X y motivo. Allí pueden pasar muchas cosas. Dios está trabajando en nuestras vidas, Dios está viendo nuestra actitud, cómo nos comportamos ante eso. Dios siempre está trabajando en nosotros. Pero la enseñanza que pude sacar ese día era que aunque pasé mi tiempo de duelo, aunque me dolía lo que había pasado por todo el esfuerzo que había hecho y por cómo había planeado las cosas y no me salieron como yo quería, al cabo de, por decirlo así, 3 horas, al principio me sentía dolido, me sentía muy dolido, estaba paseando mi duelo, una emoción de tristeza, al mismo tiempo hasta de rabia, pero como a las 3 horas, pues ya estando en otra visita y conversación con otras personas, pues ya traté como de pasar el duelo, como lo hizo aquí David. Dice la Biblia que se lavó la cara, dice, luego David consoló a Betsabé, dice, ayuné y lloré y respondió David mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el Señor viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Pero el 20 dice, de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso sus lociones, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Es decir, a lo que quiero llegar, hermano, es que en los momentos nos vamos a sentir tristes por cosas como les digo que no nos van a salir como queremos.
No, no, va a haber ocasiones en donde las cosas van a fluir y pensamos, ay, ahí sí está Dios, pero hay momentos también donde las cosas no van a fluir y también está Dios ahí, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque nos dé rabia, sí, porque sí llegan esos sentimientos, pero aún allí Dios está trabajando y Dios sabe los motivos. Mire, fíjese que el mensaje anterior era todo obra para bien. Yo la verdad hasta el momento no entiendo realmente porque era una cita que tengo que cumplir y afortunadamente ya parte una, ya me tocó reagendar la cita, ya tengo otra nueva cita gracias a Dios. Pero el punto es que hasta este día, hasta este momento, eso fue hace 5 días, hace el viernes, no entiendo la razón por la cual perdí la cita. No entiendo porque lo normal es que hubiera ido a la cita y que Dios me hubiera ayudado, me hubiera abrido los caminos para que yo llegara, pero no llegué, no llegué. Entonces el punto es que hasta el momento no tengo respuesta, porque con el tiempo yo no sé si, la verdad es que unos dicen que a veces, otros dicen que no, pero Dios a veces la mayoría de las veces Dios sí nos muestra por qué esto, o para qué pasó esto, por qué esto. Otras veces el Señor no nos da respuesta, simplemente las cosas suceden, a veces no tenemos claro para qué pasó, pero en la mayoría de los casos Dios siempre muestra el para qué de las cosas. Hasta este momento, mi amado amigo y hermano, no entiendo, puedo de pronto llegar a mi mente de que Dios me libró de algo, de pronto, no sé, realmente es lo que se me viene por el momento a mi mente. Pero el punto es, a lo que yo quiero llegar es que el mensaje es que el duelo hay que vivirlo. Se pasa el duelo porque, como les digo, nos duele como seres humanos. Nos duele, las emociones están allí, no podemos evitarlas. Pero lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos allí. Entonces, yo, por ejemplo, podía haberme quedado todo el día ahí lamentándome, no, pero se me vino eso a la mente, así, de verdad se lo digo, de un momento a otro se me vino esta historia a la mente y se me vino para compartirla con ustedes, pero al mismo tiempo para mí mismo, lo apliqué para mí mismo y de verdad que comencé a entrar en conversaciones con personas y allí en eso y se me venía por momentos la situación a la mente, esa pérdida, de esa cita y quería como otra vez que decaer, pero ahí otra vez me animaba y como y me lavaba, así como prácticamente me lavaba la cara una vez más. Cuando me refiero a que me lavaba la cara, trataba de, hombre, de despejarme, de seguir adelante, de lavarme la cara, de decir, no, ya pasó, pasar la página y seguir adelante. A eso es lo que me refiero. Yo no sé si usted esté pasando por una situación difícil, por una situación en la que usted planeó o las cosas no han salido como ha querido, porque así va a pasar, así va a pasar. Muchas ocasiones, no solamente en esta, en muchas ocasiones he planeado muchas cosas que no han salido como yo he querido, como yo quiero, pero he aprendido en el Señor a pasar la página y seguir adelante, seguir buscando al Señor, porque normalmente a veces nos tendemos a enojarnos con Dios, a apartarnos de Dios, a alejarnos de Dios, porque Dios no nos contestó esto, porque Dios no nos ayudó en esto, si Dios puede, si Dios, pero pienso que también hay Dios prueba nuestra fidelidad, prueba como nuestro comportamiento, si, por qué de verdad lo buscamos. Muchas cosas pueden estar trabajando allí, muchas cosas. Entonces, he aprendido en medio de todo a darle gracias a Dios. No es fácil porque uno se pone a meditar y uno dice, oye, pero Dios pudo haber guiado y todo lo que yo he hecho y todo, pero es simplemente también Dios probando nuestro corazón. Si lo buscamos porque un beneficio, por esto, o simplemente, bueno, gloria a Dios. Dios sabe por qué lo sabe, lo hizo. Él es soberano, ahí es donde entra la soberanía del Señor. Y en estos casos es lavarnos la cara y dice la Biblia que David adoró. O sea, la actitud de David fue, hombre, entendió que la había embarrado, vino la consecuencia de Dios, pero se lavó la cara, fue al templo, dio gracias a Dios, podemos decir, adoró a Dios, dio gracias a Dios y listo, la vida continúa. Así mismo tenemos que actuar. Eso es lo que la Biblia le llama ser perfecto como mi Padre,
sé perfecto como mi Padre es perfecto. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de nosotros es de madurez. Eso es, lavarnos la cara, orarle al Señor, darle gracias a Dios, decirle también lo que estamos sintiendo. Señor, me duele esto, no entiendo, pero Dios, gracias por todo y adelante. Adelante, Señor. Y bueno, ya el Señor mostrará si la situación tiene otra solución, si no, pues nada, avanzar. Pero lo importante es no quedarnos allí en el duelo. Esa es la enseñanza, mi hermano. Si estás pasando, si has pasado o vas a pasar de pronto por una situación que tú has venido planeando, pero no sale como tú quieres, yo sé que te va a doler, yo sé que hay tristeza, rabia, pero no te quedes en el duelo, no te alejes de Dios, no te enojes con el Señor, porque de hecho la Biblia, y también me acordaba de eso, que enojarse con Dios es necios, perdemos nosotros. Eso hace también parte de la vida. Es simplemente aceptar la voluntad de Dios y decirle gracias a Dios y avanzar, avanzar. Así fue que ese día yo, gracias a Dios, pude superar eso. Me acordé de esta palabra, me acordé de verdad de corazón de esta palabra y se me venía esa palabra a la mente que David se lavó y siguió adelante, adoró y siguió adelante. La vida continúa, la vida continúa. Y entonces eso nos hace fuertes, nos hace entender que debemos orar al Señor, debemos pensar positivo, ahora, cuando me refiero a positivo, de optimista, ¿no? Como de fe, llenos de fe, que las cosas van a salir, pero hay momentos que las cosas no van a salir así. Como les digo, porque Dios está tratando con nosotros para ver nuestra reacción, nuestras actitudes, porque Dios nos salvó, nos libró de algo. O sea, en fin, pueden pasar muchas cosas. El punto es que el duelo lo vamos a pasar, pero no nos quedemos en el duelo, sino que lavémonos la cara, démosle gracias a Dios y adelante, sigamos adelante. Este duelo, lógicamente, fue una cita. Puede decir que fue pequeño, pero hay personas que con la pérdida de alguien sufren un duelo muy grande. Entonces también entiendo, se puede entender la situación. Lo que sí le digo, hermano, es que las pérdidas, las situaciones, las pérdidas, las cosas cuando no salen como queremos y cuando tenemos situaciones difíciles y hemos hecho las cosas bien, no entendemos y cuando de pronto hemos jurado, somos personas que buscamos a Dios, que le pedimos a Dios y hasta entonces no vemos también que el malo prospera, entre comillas, y lo digo bien grande entre comillas, porque esa maldad tarde o que temprano llega a la justicia de Dios. El punto es que el Señor tiene un propósito con cada cosa que nos sucede. Todo obra para bien. Lo importante es no quedarnos ahí, como les digo, es lavarse la cara. Habrán duelos más grandes, como les digo, por ejemplo, pérdida de un ser querido de una manera inesperada. Son cosas que duelen, que son duelos duros, pero lo importante es vivir el duelo, porque hace parte de la vida. David lo vivió, ¿cierto? Pero no quedarnos allí, sino levantarnos, darle gracias a Dios en medio de todo, porque eso dice la palabra, y seguir avanzando, seguir adelante con nuestra vida y con los planes que Dios tiene para con nosotros. Y ahí Dios nos restaura cada día. Entonces, ese es el mensaje que quería traerles y compartirles a ustedes hoy, mis amados hermanos, familia y amigos. Eh, nosotros hemos aprendido de verdad de que el Señor es bueno, su misericordia es para siempre y bueno, las cosas el Señor sabe para qué suceden y bueno, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que este era el mensaje de hoy. Sigue adelante, lávate la cara, dale las gracias a Dios y sigue adelante. Sigue adelante, levántate y sigue adelante porque el largo camino te resta, dice la palabra del Señor. Vamos a terminar con una oración para cerrar esta palabra que el Señor ha traído esta noche a mi corazón para ustedes, mis hermanos. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche, te bendigo y te doy muchas gracias, Padre bueno y amado. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Señor, agradecemos tu bondad en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Señor, nosotros planeamos, Señor, hacemos planes, oramos, pero a veces las cosas no salen como queremos, Dios.
y nos entristecemos, Dios, aún nos da rabia y nos da sentimiento aún de enojarnos contigo porque no hiciste, porque esto sí. Pero Señor, ayúdanos a entender y a comprender, Señor, que todo tiene un propósito, Dios, aunque en el momento no lo entendamos, aunque nos duela. Ayúdanos a aprender, Señor, a pasar ese tiempo de duelo, pero al mismo tiempo, Señor, no entrar en, en, en enojo contigo, sino que podamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, con humildad, entender tu soberanía y seguir adelante, Señor. Seguir adelante porque tú eres bueno y tú sabes que es lo mejor para nosotros, Padre amado celestial. Nosotros, Señor, te agradecemos porque tú en cada momento estás guiando nuestros pasos y hay situaciones, Dios, pérdidas que nos duelen, cosas que planeamos y que aún no hemos planeado suceden, Señor, que nos duelen, que nos dan rabia. Pero ayúdanos a comprender en esos tiempos, a darte gracias, a tener la actitud en medio de todo de David, Señor, que aunque David fue el Señor, el que ocasionó esta situación, pero nos da un ejemplo, Señor, de que vivió su duelo, Señor, pero, Señor, después de eso se levantó, se lavó y siguió adelante su vida, Dios. Ayúdanos a entender eso y hacerlo, Dios, cuando vengan esos momentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sabemos que vienen mejores tiempos. Señor, también esto nos ayuda a crecer, a mejorar, también, Señor, nos queda como experiencia para mejorar. Cada cosa que nos sucede, Dios, aprendemos, Dios. Ayúdanos a sacar siempre lo bueno, Padre, como dice tu palabra, y desechar lo malo en el nombre de Jesús. Pero no permitas que nos quedemos allí, sino que nos levantemos con fe, adoremos, bendigamos tu nombre y sigamos adelante, porque tú tienes cosas mejores para nosotros. Damos gracias, bendigo a cada persona que está viendo este programa, lo bendigo en el nombre de Jesús. Levanta al que está triste, sana al que está enfermo emocional, espiritualmente, sánalo en el nombre de Jesús. Señor, abre puertas para el que no tiene un empleo, para el que está esperando una respuesta. Señor, de dinero, abre las puertas, Espíritu de Dios, da fuerzas al que no tiene ninguna en esta noche, Dios, y levanta al caído, Padre. Levanta, Espíritu Santo, consuela, Señor, al que ha tenido una pérdida y levántalo, Señor. No permitas que se quede allí. Dice tu palabra, con violencia me empujaron, pero tú no permitiste que yo cayera. Gracias, Dios, porque aun nuestro pie no rebalará, porque tú nos sostienes de tu mano derecha en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Les habló Harley Jiménez en su programa Conociendo la Verdad. Recuerda, vivamos el duelo, pero de luego de eso, lavémonos la cara, adoremos, démosle gracias a Dios y sigamos adelante porque la vida continúa. Un abrazo a todos, Dios les bendiga y siempre estén conectados con Conociendo la Verdad. Hasta la próxima.